con cada uno de esos invitados que nos trae. Tanto ahora es productora, porque ahora se ha asociado con doña Jacqueline Malagón en Hablan los Educadores los miércoles, y nos traen unos invitados de primer orden, como también lo hace en este programa de la mañana, Despertando al Magisterio. ¿Quién iba a decir que de allá de Vengan a Ver a la televisión? Aquí está la maestra Zoeida Sánchez. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio. Bendiciones para usted y para todos los conectados en esta hermosa mañana, en este prestigioso programa. Don Julio, Barahona, y en adición, Vengan a Ver, Duvergé, con mucho orgullo. Don Julio, el pueblo suyo, Duvergé, también. Un saludo para todos en esa comunidad. Qué bueno, don Julio, que amanecemos hoy con muy buena noticia, ese levantamiento del paro de la comunidad educativa de Jaina. Eso es... La sensatez regresó, llegó la sensatez, tanto para las autoridades como para la dirigencia de la ADP. Enhorabuena. En ese juego cruzado acribillaban la calidad y la oportunidad de nuestros niños y niñas que poder prepararse. Cada uno disparando desde su lado, pero con los niños y las niñas en el centro. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros vecinos, sufriendo esa situación. Bueno, Dios metió su mano, ¿verdad? Así bueno, don Julio, en este día vamos a socializar de manera muy particular. Me siento orgullosa de presentar a mi invitada, ya que fue mi alumna en el Feria Evaristo Mejía. Es maestra de educación básica, con maestría en educación en especial y especialista en la inclusividad, ¿no? Esa atención a la diversidad. Y además es pastorea una congregación religiosa en la comunidad de La Caleta, y se ha desarrollado muy bien en todo lo que es el ámbito de la educación especial. Yo tengo para hoy presentar con usted a la maestra Araceli Tejada, de la comunidad de La Caleta. Una maestra, vuelvo y le digo, que ha venido desarrollándose en todo lo que es el área de educación especial. Muy buenos días, querida maestra. Muy buenos días, un placer de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, el placer es nuestro y el orgullo también. Comentaba anteriormente que fuiste mi alumna, y eso me da a mí mucho privilegio saber y orgullo saber que tú te has desarrollado de manera fantástica en todo lo que es ese trayecto de la educación inclusiva de nuestro país. Sí, pues Zoeida, y Araceli desde tempranito estaba conectada ahí en el programa, esperando que llegara su oportunidad. Así que gracias, Araceli, por estar con nosotros. Este espacio es suyo y qué bueno también compartir con usted para que nos oriente. Recuerde que este programa decimos donde orientamos y nos orientamos. Como este es un programa que las informaciones las conformamos con todo el Magisterio Nacional a nivel de todo lo largo y ancho del país, a usted le toca la oportunidad de orientarnos en los temas que vamos a tratar, que son de su especialidad. Así que bienvenido a Despertando, bienvenida a Despertando al Magisterio. Muchísimas gracias, para mí más que un placer y un orgullo estar con mi querida profe, como cariñosamente le llamo, hace un tiempo que, bueno, estoy siguiendo su ejemplo. Bueno. Un placer. Bueno. Araceli, yo me sorprendí hace mucho tiempo ya que te vengo dando seguimiento, el hecho de que de ser maestra de educación básica, tú te has involucrado en todo ese tema de lo que es la especialidad en la educación inclusiva, de educación especial. A mí me gustaría iniciar este conversatorio viendo por qué te motivaste a trabajar la educación especial, especialmente con niños con discapacidad. Sí, bueno, profe, usted sabe que detrás de todo esto hay un motor que impulsa a uno, aunque desde pequeña siempre decía, cuando yo sea grande quiero ser profesora.
Ese era mi sueño. En ese sentido, estudié en el Félix Evaristo, educación, pero llega un momento en donde el Señor me premia, es decir, soy madre de un joven ya con discapacidad múltiple, y cuando en su desarrollo estaba buscando opciones y noté que lamentablemente acá en nuestro país en ese entonces no había programas. Estos chicos con condición de discapacidad tenían muy pocas posibilidades, y ahí fue donde incursé a especializarme y a indagar más sobre lo que es la educación especial. Y en ese sentido, pues, tuve que prepararme bastante. Y hay algo que yo siempre digo, y es que la fuerza, a veces las cosas le llegan a uno y uno pregunta el por qué en el momento, pero más adelante todo es un propósito. A pesar de que hay muchas cosas que atravesamos, pero cuando hay voluntad y esfuerzo, vale la pena. Es decir, yo me gusta la educación desde niña y ahora el área más de educación especial. Excelente, excelente. Bueno, he sabido ya esa contextualización de esa gran motivación que le llevó a usted a estudiar educación especial. Un poco así para ir introduciéndonos más de lleno en el tema. Me gustaría como que hablásemos de lo que es el aula específica de inclusión educativa, que es donde usted según el seguimiento que le he estado dando, se desarrolla como maestra. Hablemos de esta parte. Sí, bueno, quiero que recordemos, esto es un conversatorio, recordar que las familias en ese entonces, y estoy hablando de esos añitos en donde uno como padre toca puerta, va a las instituciones, y cuando le dicen a uno, bueno, no hay espacio para tu hijo, no hay espacio para X alumno porque no sabemos en ese sentido tratar con personas con condición de discapacidad, y hablarle específicamente de autismo, que es el área en donde yo me tuve que especializar más, porque era la condición menos privilegiada o no se sabía nada de lo que es el autismo. Pero qué bueno que hay personas que aceptan el reto, y hubo una persona muy especial en ese entonces, directora del distrito, Sobeida Sánchez. Recuerdo que desde el ministerio se le tocó muchas puertas a directores, maestros, para que acepten el reto de tener en espacios públicos pues un aula específica, como actualmente le llamamos. Antes era aula especial. En muy pocas escuelas, recuerdo que desde los inicios, este programa inició con 7 aulas, en donde habían 3 aquí en Santo Domingo, en diferentes sectores del país. En el 2010 inició ese programa. Sí, desde el 2010 funcionan estas aulas. Le llamaban aulas de recurso en ese entonces. Ya ha habido muchas modificaciones, pero fue algo, es decir, fue un reto tremendo, porque en entorno regular, tratar con estos chicos sin saber nada, las personas tienen que tener una sensibilización. Fue un reto para todos. Recuerdo que de esas 2 escuelas fue privilegiada la escuela Patria Mella, que es en donde ejercí mis labores por 11 años, y todavía está funcionando el aula específica para la inclusión educativa, llamada actualmente.
Es decir, que hemos progresado, pero para eso se necesitaron personas desde sus inicios. Ahora somos más, hay más aula, las personas están haciendo más conciencia sobre la necesidad de tener espacio. Y yo diría, profe, que en cada escuela de nuestro país debe de haber un espacio para estos chicos, para estos estudiantes, porque lo que se habla es de inclusión, ¿verdad? Y nosotros aprendemos a incluir cuando estamos con ellos en los diferentes espacios. Muy bien, Araceli. Entonces... déjame hacer una pregunta, Sobeida. Okay. Araceli dice que tienen aulas, ¿verdad? Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando era director de la Perú, la escuela completa, nos llevaron a un programa para hablarnos sobre la educación inclusiva. Y lo que nos orientaban era de que no teníamos que tener una aula especial, sino incluirlo en el espacio, porque si tenemos aulas especiales, entonces el programa era limitado. Por yo recibir esa formación, siendo director, se nos presentó un joven que tenía necesidades, tenía una discapacidad, que era ciego, como se dice ahora los nuevos términos, que le digan ciego. Era ciego. Y aunque cuando llegó los maestros querían poner algunas restricciones, bueno, yo dije no, que eso era un derecho que él tenía. Y además yo había pasado ya la experiencia en el Liceo de Estados Unidos, donde habíamos recibido en el Liceo de Estados Unidos a un joven que se llamaba Cristian, que también era no vidente. Y en la Perú entonces recibimos a Alexis. Es que con las discapacidades hay algunos casos en que necesariamente hay que mantenerlo en aulas especiales, o lo que nos decían nosotros, aislado de los otros que no tienen la discapacidad. O sea, dependiendo de la discapacidad que presente el niño. Sí, muy buena pregunta, qué bueno que surge. Miren, las aulas específicas para la inclusión educativa, como su nombre lo indica, es un espacio transitorio. Es necesario, por ejemplo, la condición específica de autismo. El verdadero motor es de que ellos puedan incluirse en aulas regulares, pero para todo esto debe de haber un proceso. Por ejemplo, hay chicos que directamente pueden ser incluidos en aulas regulares, mientras otros necesitan un espacio para uno poder como profesional ir trabajando lo que es la conducta, ir poco a poco insertándole en ese espacio donde ellos van a ser incluidos más adelante, pero es necesario trabajar ciertos comportamientos. Por ejemplo, la condición de autismo es un trastorno generalizado del desarrollo que específicamente está lo que es el comportamiento, la socialización están muy afectadas en esos individuos. Entonces, uno, como docente, nuestro trabajo es prepararlo para la inclusión y así cuando lleguen a los espacios, a aulas regulares, puedan adquirir mejor el conocimiento. No significa de que están en aulas encerrados, no, y que están presos, sino que ellos puedan ir compartiendo paulatinamente. Por ejemplo, la experiencia en la Patria Mella como aula específica, paulatinamente se integran los niños, por ejemplo, al recreo. Hay algo que es una evaluación que se le hace en donde el profesional diseña o ajusta un programa específico para esos estudiantes. Y en ese sentido se va desarrollando, por ejemplo, lo que le gusta la lengua española o le gusta sociales, pero se van incluyendo, insertando en esas aulas regulares hasta llevarlo poco a poco a una integración total o a una inclusión total. Bien. Araceli, vi que escuché que mencionaste la Escuela Patria Mella como una de las escuelas donde existe una aula para recibir los estudiantes que tienen ese tipo, no sé si se les mantiene diciendo discapacidad. Además de ese centro,
¿cuáles otros usted conoce donde hay aula, por si acaso hay algún amigo de los que está conectado y tiene algún niño con esa condición, para poder ubicarlo, que pueda visitarlo, para poder, porque los centros privados que existen para atender los niños con esa situación son muy caros. Los pobres no tienen posibilidad de poder encaminar sus niños a uno de esos centros privados por el costo que estos tienen. Sí, bastante caro. Lo digo por experiencia. Bueno, es importante saber que gracias al Señor y al esfuerzo que se hizo desde un principio, se puede llamar directamente a los diferentes distritos. En cada distrito educativo, ya hay un espacio, ya sea de apoyo o aula específica. Pueden comunicarse con las regionales, por ejemplo, en la regional 10, creo que hay más de 5 o 6 aulas, sin temor a equivocarme. Entonces, en otros espacios también, que no son aulas, que no están dentro de una escuela, pero sí también funcionan aulas específicas para la inclusión. Entonces, estamos avanzando, ya hay más respuesta a la inclusión educativa. ¿Con cuáles discapacidades específicamente es que incluyen en esas aulas especiales? ¿Cuáles son las discapacidades que desde un principio se inició trabajando con... Sí. Adelante, Araceli. Sí, le escucho. Desde un principio, con chicos con autismo y síndrome Down. Hoy en día ya estamos abiertos a la inclusión, es decir, ¿sí? Les decía que en esas aulas se trabaja con chicos con autismo, síndrome Down, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple. Ahora bien, hay otros espacios, por ejemplo, la sordoceguera. Se trabaja con todo desde estos espacios. Ahora se le busca a esos estudiantes cada discapacidad. Por ejemplo, si ya hay aulas para las personas ciegas, o esas personas pueden ingresar directamente a la inclusión total a los centros, pues se trabaja de esa manera. Pero para las aulas específicas, comúnmente están poblados de chicos con autismo, con síndrome Down, discapacidad intelectual y otras condiciones. Es decir, se hace el ajuste, pero siempre se busca que ese chico o chica no quede fuera. Aunque en nuestro sistema educativo lamentablemente tenemos una desventaja. Por ejemplo, en la Escuela Patria Mella tenemos una sola aula y hay muchas familias que quedan fuera, porque esos chicos duran un proceso, es algo que aprenden, pero su aprendizaje es lento porque debemos de adaptar y caminar a su ritmo. En ese sentido, pues ojalá que las personas, el Ministerio de Educación, continúen abriendo más espacio, porque tenemos más chicos que están fuera que los que están dentro. Araceli, en ese sentido, el trastorno de espectro autismo, ¿no? Que es el más común y que a ti te llega muy, muy de cerca por el tema de que convives con eso, ya que tu hijo tiene esa situación. Es un poco así para contextualizar a los oyentes de que muchas personas piensan que el autismo específicamente es una enfermedad. Es una enfermedad y ven a ese niño como un niño enfermo. ¿Cómo es una enfermedad o realmente es una condición con la cual ese niño tiene que aprender a vivir o tiene cura o cuál es ese tratamiento específico para los niños con ese espectro de autismo?
Bueno, así como usted lo acaba de decir, el autismo no es una enfermedad, es una condición que vive el individuo. Es algo que no se va, que es permanente, pero sí con el apoyo específico, con la detención temprana, que es algo muy importante. A veces se pierde mucho tiempo, lamentablemente, para diagnosticar. Hay ciertas etapas que se deben de dar y entre ellos está, por ejemplo, la aceptación de la misma familia. Y ya cuando la familia está abierta, es decir, yo, por ejemplo, estoy embarazada, estoy esperando el bebé y todo, uno como madre, uno se prepara, pero al recibir ya esta noticia, a veces la madre, la familia, entramos en un shock de no aceptación y en ese periodo de tiempo se pierde un espacio, un tiempo precioso. Sí, y ya cuando queremos buscar ayuda, pues hay cierto desarrollo en el niño que se ha perdido para recibir cierto apoyo. En ese sentido también lo que es el diagnóstico, hay familias de muy escasos recursos que todavía los hijos son grandes y no tienen un diagnóstico definido porque se necesita en ese tiempo, bueno, la medicina es cara, el diagnóstico. Entran en juego una serie de profesionales que deben incursar en ese diagnóstico. Y todo ese proceso es importante que se dé porque como podemos nosotros los profesionales ya ajustar un plan. Entonces, un llamado también de que debe de haber una sinergia entre lo que es el Ministerio de Educación. Bueno, tiene problemas con la conexión. internet. Sí, con el internet, sí. Así es. Pero ahí está de nuevo, ya está de nuevo Araceli. Sí. Araceli, cuando tú haces tu llamada al Ministerio de Educación, sí. Cuando haces tu llamada al Ministerio de Educación, ¿qué papel está jugando o ha jugado el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación con todo lo que son estos espacios y esta parte de educación para esos niños con discapacidad? Bueno, ha jugado un papel importante porque el hecho de que estamos creciendo, es decir, hay más aulas, pero no solamente se necesita el Ministerio de Educación, es un llamado a salud, es un llamado a la sociedad, es un llamado a los otros ministerios, es un llamado en general, porque debe de darse una sinergia. Por ejemplo, puede darse el caso de que yo tenga un niño en el aula, pero ese niño tenga meses y hasta años que no pueda ir a la escuela. ¿Por qué razón? Porque los padres no cuentan con un transporte para ellos. Entonces ya ese estudiante se está perdiendo y hay un espacio en donde ellos están incluidos pero no están asistiendo. ¿Por qué? Porque el padre dice, bueno, no tengo medicamentos, la mayoría de estos chicos hay que medicarlos. Cuando se le hace ya el profesional es quien determina, pero para poder trabajar cierta conducta, la alimentación también son muy selectivos, muchos de ellos. Entonces, es un llamado general. Muy bien. Araceli, usted ha hablado de la aceptación por los padres del niño cuando viene con alguna de esas discapacidades. Ahora, mi pregunta es, ¿sí? ¿Cuándo se determina que el niño, bueno, Araceli sigue teniendo problemas con sí. El internet? Es bueno decirle, don Julio, que Araceli está conectada desde el municipio, desde La Caleta. Ahí está en La Caleta. Sí. Y sí. Parece que la conectividad por allá no está muy buena, sí. Muy buena. Bueno, ahí ha perdido la conexión. La conexión. Qué pena, vamos a ver si se vuelve a conectar, ¿no? Porque mi pregunta es para saber, por ejemplo, cuando el padre tiene la información de que el niño viene o que tiene algún tipo de discapacidad, porque eso es importante.
preparar al padre, orientar al padre, a la madre, para que puedan conocer la situación y saber cómo atender a ese niño y cuáles son los pasos que debe dar, porque cuando usted viene a ver de esa discapacidad, si me doy cuenta después de, entonces es un tiempo que se pierde y, sí, claro, y hay que tener la preparación para ello. No sabemos si la madre recibe la información desde que está embarazada o si lo es. Ahí está Araceli de nuevo. Entendemos, Araceli, el problema del internet, pero ya está de nuevo, vamos a conectarla, ahí está. Ya está de nuevo con nosotros, Araceli. La pregunta, Araceli, es ¿en qué tiempo los padres se dan cuenta que su bebé viene con algún tipo de discapacidad? Y hago esa pregunta porque creo que es importante que mientras más temprano o mientras más a tiempo el padre tiene la información, entonces él sabrá cómo enfrentar la situación. Entonces, ¿en qué tiempo un padre se debe dar cuenta de que el niño o viene o después que viene ya llegó, tiene algún tipo de discapacidad? Sí, ya hay estudios que pueden revelar incluso si el bebé viene con alguna condición de discapacidad. Pero, por ejemplo, hay signos de alertas que comúnmente las madres nos podemos dar cuenta. Hay ciertas condiciones o ciertas conductas que pueden revelar, y ya cuando uno, por ejemplo, a veces uno hace comparación, un bebé que uno pueda, por ejemplo, hablar con él y que el niño te mire o te busque. También la intención en comunicarse, cómo el niño, le estoy hablando de ciertas características que son signos de alerta que el padre debe de estar pendiente. Si ve estos signos, pues preguntar, indagar, si pueda quizás, si es normal en el desarrollo del bebé. Entonces, es importante uno conocer el desarrollo normal de un bebé, de una criatura. Cuando en el autismo, por ejemplo, un niño puede hablar, pero de repente llega un momento que no habla nada, no dice nada, se comporta como sordo, es decir, el niño escucha. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecta, te escuchamos perfectamente, Araceli. Okay. Bueno, entre las características que son notables están la conducta heterotipiadas, que son movimientos repetitivos, o cuando no hay una intención de comunicación, el niño puede quizás hablar cosas, pero sin una intención de comunicarse. También cómo él se relaciona. A veces estos niños tienden, aunque hayan personas alrededor, se aíslan. Otra señal es que puedan caminar en puntilla, es decir, como tienen un estilo único. Esto es algo general. Esto que le estoy diciendo es algo general. No es que las personas que tienen esta condición son así todas. Hay un signo de señales que es para uno estar pendiente, de buscar ayuda, de llevar a ese niño a un profesional. Les cuento que a veces las familias pasan por desapercibidas ciertas conductas, pero quizás el maestro que está ahí en aula, el maestro de preescolar, dice, bueno, hace comparación entre todos sus alumnos y nota que ese niño, el desarrollo no es igual que los demás, y pueden llamar a la familia y decirle por señales que está dando. Es importante que nosotros prestemos atención ya como familia cuando hay esos signos
es bueno estar alerta para poder descartar o para poder recibir el apoyo que No obstante, Araceli, si me escucha, y don Julio, los amigos oyentes, que hay mucha resistencia también de los padres a no querer darse cuenta que su niño pueda tener en ese momento esa situación, que luego vamos a ir determinando que es una condición. Específicamente, ¿qué recomendación, Araceli, tú le puedes dar a los maestros que están aquí conectados? Especialmente esos maestros de nuevo ingreso que sabemos que están aquí muy atentos de todo lo que acontece en este programa, para un momento poder identificar la situación, cómo comunicar a los padres a través del Departamento de Orientación y Psicología del Centro Educativo. ¿Qué orientación? Sí, ahí mismo conectando con la pregunta de Sobeida, Aracelis, además del maestro que tiene en el aula, ¿verdad? ¿Qué otros docentes le deben de servir de apoyo a ese docente que tiene ese grupo de estudiantes especiales? ¿Quiénes le asisten en el centro? O sea, que para no dejarle solamente el trabajo al docente que está encargado y que sea especializado para trabajar con esos niños. Pero, por ejemplo, en las escuelas hay orientadores, hay psicólogos. También no es fácil cuando usted tiene, no sé de cuántos son las aulas, pero cuando un niño de esos necesita ir al baño, hacer alguna necesidad, entonces la maestra sí se va a dejar a los otros solos. Entonces, ¿qué equipo le ayuda al docente encargado de esa aula a trabajar con esos niños? Sí, bueno, pude escuchar la pregunta con alguna interferencia. Sí escuché sobre el proceso del aula y de los profesionales. En ese sentido, en un aula específica se necesita más de un docente. Nosotros iniciamos con 5, entre docentes, psicólogos, por el sentido de que todo depende también el nivel o el grupo de niños, de estudiantes que vamos a trabajar en esa aula. El apoyo es bastante personalizado porque cada niño es diferente. Se deben de ajustar ciertos apoyos dependiendo a la necesidad de cada estudiante. En ese sentido, como usted lo dice, es imposible que un docente o dos puedan trabajar con un grupo. Lo máximo en esos espacios es importante de que se trabaje con no más de 15 estudiantes. Esa era la visión desde un principio. Por la necesidad de que se necesitan más aulas, a veces uno se sobrepasa, es decir, son muchos los casos, pero lo ideal es 15 con 5 docentes. Ahora mismo pues hay 3, pero para que el trabajo sea más eficaz, el trabajo se lleve a cabo, se necesitaría un apoyo más personalizado. Déjeme hacer esta pregunta, no mía, sino de un amigo que está escribiendo, Roseli, para que no se nos quede. Araceli, dice una pregunta que le está haciendo una amiga de la que está conectada. Dice Roseli Mora, dice, buen día, bendiciones para todos. Distrito 1302. Una pregunta. En mi centro llegó un niño con autismo de 8 años y lo inscribieron en primero. Y una porque nunca había estado en la escuela y otra porque el grado que le corresponde queda en segundo nivel. Pero el problema es que se pone reverde y quiere darle hasta los docentes. ¿Qué recomienda en ese caso o qué se puede hacer para ver la mejoría? Bueno, dice que pertenece al 1003. Se debe de hacer un trabajo 1302. antes de... 1302. 1302. Eso es...
Eso es Montecristi, la regional. Montecristi, sí. Sí. Es importante conocer los casos. Por eso le decía anteriormente que el proceso de inclusión es necesario hacer ciertos procesos en ese sentido. Conocer al estudiante, saber, por ejemplo, las conductas para poder adecuar y ajustar. Y no solamente eso, sino también que se debe de preparar ese docente en donde va a ir ese niño con cierta condición específica, porque pueda ser que por la gran cantidad de estudiantes que hay en nuestras aulas, 40, ese estudiante con tiene autismo, 40, es decir, ese estudiante, no cabe. Aparte de que él mismo va a entrar en shock porque es un espacio bastante poblado, también los demás también entrarán en shock, y por eso es que a veces hay cierta percepción de la misma comunidad educativa hacia estos chicos, y es que el proceso no se da como debe darse. Por ejemplo, nosotros tenemos experiencia de chicos que han sido estudiantes de aulas específicas, pero se ha llevado el proceso tal cual que se debe desarrollar, una ruta de inclusión, y se ha preparado todo esto. Ese niño ya va con ese apoyo, esa maestra que ya conoce y que ya sabe manejar el tema, y también tiene el apoyo. Por ejemplo, la ventaja que tienen los centros con aula específica es que cuando se da es una condición que está dentro del individuo, y cuando puedan estallar ciertos comportamientos, conducta, pues también nosotros estamos ahí como apoyo, aún estando ese estudiante incluido en aulas regulares. Araceli, son preguntas que estoy sacando puntuales de los amigos que están escribiendo. Usted dijo que hay 5. Los 5 son docentes, y le hago la pregunta si son docentes, porque dice Yuleidi Plasencio, dice, es bueno que se dé a conocer que ese grupo de profesionales fue excluido. ¿Perdón? Dice, me pregunta si son docentes, porque dice Yuleidi Plasencia que es bueno que se dé a conocer que ese grupo de profesionales fue excluido. Sí, bueno, hay la realidad que se está dando en nuestro sistema educativo es lamentable y penoso, en el sentido de que las personas, Yuleidi, sí, es una colega, gracias Yuleidi por conectarte, pero es bueno saber, sí, que se inició este programa. Yo tuve el privilegio de poder iniciar las primeras maestras de trabajar en escuelas, en centros públicos, trabajar la inclusión. Y cuando éramos 5 en el aula, fuimos excluidos. Sí, Yuleidi, yo sé que también, al igual que muchos de mis colegas, que aún se está luchando, porque cuando se inició en el 2010, los maestros en el 2015 fuimos, porque también yo soy parte, se nos quitó la condición de maestro y se pasó a todo ese personal. Sí, recuerdo, Yuleidi, se pasó este personal como administrativo después ya de haber hecho un trabajo hermoso, y cabe resaltar que cuando no estaba un personal preparado, no había docente para trabajar con chicos con autismo, hubo un grupo que dijo sí, aceptó el reto, y lamentablemente ese grupo que aceptó el reto está hoy siendo maltratado, es decir, como personal administrativo, y aún están en las aulas dando el todo por el todo.
Yuleidi, felicidades a ti, a ese grupo de docentes que son mis colegas, porque ahí se deja el corazón. En esos espacios dejamos el corazón y todo por el todo. Y es bueno que tú entraras y recordaras esto, porque es bueno hacer un llamado de que se debe de valorar ese trabajo inmenso, que cuando las familias estaban tocando puertas, muchos maestros dijeron, sí, yo acepto ese niño, acepto el reto, y hicimos camino para que otros hoy en día puedan disfrutar de lo que son las aulas específicas. Pero aún quedan esos maestros que están ahí, y es la realidad, que están ahora como personal administrativo, y desde el 2010, luego primero eran docentes y después como personal administrativo. Ya ese sería otro tema que ojalá que se pueda trabajar, que está y puedan expresarse. Araceli, yo pensaba que ya esa situación se había resuelto, de que ustedes habían vuelto a la nómina docente, pero esta es muy buena oportunidad para hacerle llegar esos casos a don Julio, a ver qué tanto nosotros pudiésemos iniciar una campaña de motivación, así, para que ese personal docente sea retornado a la nómina y se valore su trabajo como debe ser como docente. Don Julio, quisiera un poco así, porque ese tema me toca mucho el corazón y la sensibilidad, porque yo trabajé bastante siendo directora de distrito, siendo directora regional, para ver cómo nosotros podíamos ayudar en esa situación. Da pena que todavía no se haya resuelto. Yo creo que es una decisión hasta inhumana. Usted sacar del sistema a un grupo de docentes que han dedicado su tiempo a prepararse para poder trabajar con ese grupo especial. Porque esto no es un empleo. Esto no se puede ver como un empleo. Esto hay que tener la vocación y la preparación. Por lo tanto, no puede ser cualquiera que pueda sustituir a un docente que tiene la experiencia, que tiene la formación y que tiene la vocación, para cambiarlo por simple y llanamente por otro, como si fuera un empleo. Ese es un retroceso. No importa cuándo se haya hecho, si lo hicieron ahora o se lo hicieron anteriormente, es lo contrario. Ese grupo de docentes debería de ser tratado todavía de una manera mucho más especial y protegerlo para que ese grupo siga creciendo. Porque ahora diría yo, y yo me dedicaría a esa parte, a sabiendas de que incluso me cambian la condición administrativa para perder la estabilidad en el puesto. No, porque también y todo. Entonces, en vez de tener condiciones especiales favorables, lo tienen desfavorables. Hay que ver cómo eso se resuelve, y esos docentes se les da todas las garantías de su permanencia en el puesto, y todavía incluso deberían tener un incentivo extra por trabajar con ese grupo de estudiantes especiales. No veo eso. Eso no es un empleo. Eso no es un empleo. Eso no es para ocupar a una gente como un empleo. Formación tiene que tener, capacitación, pero sobre todo la vocación. Sin la vocación se pierde todo lo demás. Todo. Dice Francia Escolástico. Así es. Por ejemplo. Sí, dice Francia Escolástico, la ADP, el grupo de educación inclusiva, necesita su presencia. O sea, que la ADP tome ese asunto. Claro. Y déjame ver qué es lo que dice María Dolores Franco. Dice, buenos días, bendiciones de Montecristi. Excelente orientación sobre la inclusión. En centros tenemos 2 casos de niños con necesidades educativas especiales. Ojalá que nos den la mano con este programa. Es muy complicado trabajar con esos niños y un solo maestro. Claro, es más complicado que trabajar con los niños que no tengan esas condiciones. Si algún centro tiene estudiantes con esas condiciones, Araceli, ¿dónde se dirige? Al distrito para tratar de que le vayan creando esa unidad.
Mire, don Julio, ese tema es un tema de verdad que a mí personalmente me choca bastante, porque actualmente, por ejemplo, nosotros iniciamos en el 2010 el programa, fuimos nombrados en el 2011 como docentes, recibiendo todos los beneficios, y ya en el 2015 fuimos degradados como personal administrativo. Actualmente, esta servidora que, por ejemplo, yo he ido a representar mi país, por ejemplo, yo he ido a Cuba con el mismo ministerio a hacer, a representar y ver cómo se trabaja allá. Y la diferencia de esto es que aquí los chicos están en el aula, son muchos, y allá reciben ese apoyo. Es decir, en esos espacios, la diferencia es que ellos tienen 2 y 3 estudiantes con un espacio tremendo, con un apoyo, pero nosotros aquí damos el todo por el todo. Entonces, esa situación que menciona la colega Yuleisi, se está dando. En carne propia estoy viviendo esto. Yo tuve que ir a concurso ahora para que se pueda dar esto. Y aún así, me dicen que yo soy nueva en el sistema, que entré en el 2022, es decir, en el mes 6. Sin embargo, tuve la oportunidad de los maestros que entraron en el programa de educación especial en aula específica, incluso yo le di formación. Entonces, es algo inhumano que se está haciendo y que nosotros estamos viviendo en carne propia. Aún así, estamos dentro del aula, estamos haciendo nuestro trabajo, pero hemos tocado puertas. Yo misma actualmente hoy, bueno, ayer estuve en reunión y es un tema que ojalá que pueda llegar a personas que puedan conocer el caso, porque no solamente eso, sino que se violaron nuestros derechos. Usted tener una persona con X cantidad de tiempo, después de 5 años de haber estado como docente, entonces tratarlo de esa manera, y esa maestra están ahí, están en las aulas, están peor que uno que entra nuevo, porque incluso las condiciones no están prestas, y ya se ha hablado, se ha tocado puertas. Qué bueno, pero sí necesitamos que las personas sepan. Muy bien. Araceli, ¿algo que usted quiera decir que todavía nosotros no se lo hayamos preguntado, no le hayamos dado la oportunidad? Dejar ese mensaje para despedir el programa, porque ya nos hemos pasado con más de 14 minutos, pero el tema es tan interesante que lo ameritaba. Así es que, Araceli. Sí, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por abrirse a este tema. Las gracias a la maestra Zobeida, y hacer un llamado general. Esto no es cuestión de uno o dos. Hay una realidad, hay un individuo, hay una persona cerca de nosotros, hay alguien que pueda necesitar nuestro apoyo. Es hacer un llamado a que nos podamos abrir a la inclusión, un llamado a los directores de centro, a los maestros, que nos involucremos. Se aprende a tratar con estos chicos si nosotros le damos la oportunidad. Entonces, también un llamado al magisterio. Hay muy pocas personas docentes en esta área. Es muy linda esta área, debe de haber más formación, más apoyo a este sector, a las familias, que son las que día a día están ahí. No es cuestión de un momento, sino que vivir con una persona con esta condición de discapacidad u otra no es fácil en un país en donde a veces la mirada es diferente. Muy bien. Zobeida.
Bueno, yo me uno a ese llamado que está haciendo la maestra, pero mi llamado lo voy a hacer especialmente a los directores de distritos educativos, a las regionales, que le pongan atención a lo que son los departamentos de orientación y psicología de cada uno de los centros educativos, que le den las atenciones de todos los apoyos pertinentes para los CAT, los centros de atención a la diversidad, que trabajan y dan seguimiento también a estas aulas de apoyo, y a la Departamento de Orientación, de Educación Especial, del Ministerio de Educación, que sigan apoyando a estos docentes que están dando el todo por de todo, y también a la ADP, como dice el compañero Francis, que tomen carta en el asunto, porque ese tema de esta condición en que están estos docentes es un tema que viene desde el 2015 y es una lucha que ha estado montada y que se hace necesario el reconocimiento y valorización de este personal que está trabajando con estos niños con discapacidad. Muy bien, dice José María Segura. Buenas, soy José Segura. Don Julio, nadie trabaja con niños con discapacidades si no tiene amor a este servicio vocacional, porque no tiene precio. De acuerdo con usted. Entonces esperamos que tanto la representación en el Ministerio de Educación, que se encarga de este programa, también sepan exigirle al ministro de Educación el respeto para estos profesionales que desempeñen estas funciones, porque además de la ADP que debe intervenir y revocar esa medida que es inconstitucional, porque si usted ya era docente, usted no puede perder esa condición porque alguien le haya dado el deseo. Quien hizo eso en el 2015 debe cargar con la culpa de que ha dejado huérfano a estos estudiantes, los que más necesidades tienen, los que más protección necesitan, porque cuando usted deja al guía en una manera inestable como están, incluso algunos que supongo que hasta los han cancelado, como dice la maestra que nos escribió anteriormente, y nadie, como dice José Segura, que no tenga amor propio, que tenga vocación de servicio. Ese trabajo, yo por eso dije, eso no es un empleo, eso no es solamente un empleo, para eso hay que tener formación, hay que tener preparación y tiene que tener la vocación. Sin embargo, así se maltratan a nuestros niños y niñas que tienen necesidades especiales, y que el personal que tiene esas competencias son excluidos y maltratados, no desde ahora. Yo digo que el maltrato se originó cuando se tomó la primera medida de cambiarle la condición de docente a administrativo, porque si no se le hubiese cambiado esa condición al docente, es difícil, usted sabe, es removerlo del puesto. Pero como el hecho de buscar un trabajo y dárselo a una persona sin importar si tenga la competencia o no, en este país todavía estamos en la edad de piedra con ese pensamiento. Creo que la dirección general, que debe haber una dirección general, como usted dijo, Sobeida, en el ministerio, es la que debe conducir el reclamo. Porque también tenemos algunos funcionarios que no le quieren decir las cosas al jefe por temor. Es que cuando usted desempeña unas funciones, usted tiene que decir lo que usted piensa, porque si usted no es capaz de defender lo que usted piensa en la dirección en sus funciones, usted no se merece estar en esas funciones. Usted no se la merece porque usted no está cumpliendo con ella, o al menos que usted no esté de acuerdo que la condición en que están ahora es la que le corresponda. Si es así, bueno, ese es un pensamiento y una orientación triste. Le digo la verdad que me da pena que los docentes que se prepararon para esa situación, que usted después de tantos años tenga que ir a concurso, después de haber representado al país en esa área. Pero qué contradicción. Qué contradicción. Don Julio, pero sobre todo, como pionera de esa situación, que recuerdo perfectamente que yo como psicóloga clínica que soy, don Julio, que entré al sistema
no teníamos esas oportunidades. Y esas maestras son pioneras en el área, en ese trabajo. Y fueron nombradas como maestra, como docente, por esa situación, porque eran escasas, no había docente de esa área. ¿Entiende? Entonces se supone que el ministerio tiene que hacer conciencia de saber y dar importancia a lo que es ese trabajo que todavía necesita más docentes para trabajar situaciones como esa. Si no se motivan, ¿qué motivación va a dar, como dice usted, de que alguien quiera trabajar esa área de educación especial? Y que estamos en la época de que tanto se habla en el Ministerio de Educación de inclusión, y que eso se lleve realmente a la práctica, porque tienen que darse las condiciones. Inclusión a los estudiantes y exclusión para el personal que va a trabajar con ellos. No hay consonancia. ¿Algo más iba a decir usted, Aracelis? Exacto. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, en las aulas, las nuevas ya que están y que han entrado como docente y están en un mejor nivel ya que lo que iniciamos. Nosotros recibíamos hasta 30 pasantes diciendo cómo se trabaja, capacitándole y con mucho amor y empeño, enseñándole la labor diaria del día a día que nosotros desempeñamos. Y en ese sentido se da la situación de que todavía el personal está así. Por ejemplo, esta servidora fue evaluada, evaluación de desempeño. Estoy recientemente ya esperando mi título como máster en educación especial. Somos los primeros ya egresados de la Universidad de Nova. En ese sentido, pues, y yo tengo la condición ahora mismo de que soy nueva en el sistema. Debo tomar inducción, es decir, me gustaría también preguntar y saber, oye, es una injusticia, es inhumano y así está nuestro sistema educativo. Así están las chicas y algunos colegas que están en las aulas que de antemano se necesita el psicólogo clínico, es importante en esta área y algunos de ellos que son psicólogos clínico tuvieron que hacer habilitación docente y no fueron ni siquiera incluidos en el concurso. Y algunos de ellos no tienen ya la edad, pero tienen años, tienen ya 12 años trabajando y lamentablemente fuimos degradados y estamos siendo excluidos. Pero estamos aquí dando todo por el todo, haciendo un llamado también que al Ministerio de Educación, a los superiores que reflexionen en esto. Nosotros somos maestros por vocación y amor. Y cuando no había nadie, nosotros dijimos sí. Y hoy en día hemos hecho camino para que esta generación, tanto de maestros que saben mucho, que han estado y que han tomado y siguen tomando nuestro trabajo y nuestras aulas como ejemplo, que hay una situación que está ahí y que está haciendo daño porque esas maestras estamos siendo denigradas, es penoso. A mí me avergüenza esto. Cuando a mí me vieron pasar por un concurso, me decían, pero pastora, ¿y usted va cómo? Y yo dije, no, para el sistema no soy docente. Ahora no soy docente porque para otra cosa sí, para capacitar a las demás sí. Cuando se necesita, yo recuerdo cuando fueron a dar la clase incluso hasta las clases que se dieron en pandemia, nosotros trabajamos, nosotros nos conectamos con nuestro docente. Por ahí hay muchos videos donde pueden buscarlo, Ministerio de Educación. Aquí han venido a mi casa para ver el trabajo que estamos haciendo como Ministerio de Educación Especial, me hacen entrevistas y todo, pero hay una realidad que ya está bueno y que todos sepan de que es una cosa que se presenta, pero la realidad es que estamos siendo denigrados por nuestro sistema educativo. Yo me sentí ayer muy indignada, estuve participando en una reunión como nueva docente y cuando pido mis años en servicio, que me obligaron a ir incluso a un concurso que no es de mi área, porque mi área es educación especial, egresada de la Pucamaima, egresada de la Universidad de la Florida, egresada del Fray Evaristo Mejía, es decir, que hay competencia, hay calidad,
pero hay un derecho que se nos fue violado. Yo espero que este programa no se quede ahí, porque le hago un llamado también a las demás maestras que ya es tiempo de decir que la sociedad sepa. Bueno, es una injusticia. Válido el desahogo, don Julio. Yo quiero hacer un compromiso con la maestra para invitarla a hablar a los educadores para que continuemos con este tema ya en el marco de esa condición de maestros excluidos de la norma docente. Mire, maestra, usted en una verdad me ha convencido de su preparación, pero ¿quiere que le diga algo? He visto algo por encima de usted que está por encima de su preparación. ¿Usted sabe que yo he visto en usted que está por encima de su preparación? Su vocación, su sacrificio, su entrega está todavía por encima de su preparación. Y por eso usted se mantiene en el sistema. Y por eso usted participó en el concurso. No importa que quienes los evaluaron o quienes le estén dando la inducción ahora tengan menos capacidad y menos preparación que usted. Pero su vocación la hace mantenerse en el sistema para darle servicio a esos niños, niñas que tienen esa necesidad y que tan poco personal preparado tenemos para hacerlo. Siga ahí, porque las injusticias alguna vez tienen que desaparecer. Recuerde cuántos años duró Nelson Mandela soportando todas las injusticias del mundo. Sin embargo, las pudo superar. Y luego a sus verdugos nunca le llevó rencor. Al contrario, decía él que el día que tomó posesión fue a almorzar a un restaurante y ahí se encontró con una persona. Cuando lo vio, lo invitó a la mesa. Y cuando lo invitó a la mesa, el señor sudaba copiosamente. Terminó de comer y se fue. Y le preguntaron a Nelson que por qué ese señor lo invitó y segundo, por qué él sudaba copiosamente. Y él dijo, ese era el guardia que me cuidaba, que cuando yo pedía agua, orinaba sobre mi cabeza. Pero yo no tengo rencor y lo perdono. Y lo perdonó. Pero ¿quién llegó más lejos de los dos? El que llegó más lejos fue Nelson Mandela. Así es que a los verdugos desde el 2015 que tomaron esa atroz medida contra ustedes, son los que deben estar apenados de tomar una decisión de esa índole en contra de los niños, las niñas que más necesitan, porque son las que más necesidades tienen. Así es que vamos a tratar de hacer lo posible. Vamos a ver si la ADP, si la Dirección General de Educación Especial del Ministerio de Educación también juega su papel. Deben de jugarlo todo el mundo, porque si no, no tiene necesidad de existir una dirección de esa índole. Cada quien tiene que jugar su papel, pero la verdad que lo que se ha cometido con ustedes no es más que una de las injusticias más grandes que ha podido cometer el sistema educativo de este país. Y usted está representando a cada uno de esos docentes, pero que todavía mantienen la vocación de servicio por esas niñas y por esos niños. Gracias por su brillante participación. Déjeme decirle que es una de las intervenciones que considero más útil que hemos tenido en este espacio para dar a conocer esa situación. Maestra Zobeida, gracias por su invitada. No podía ser y representación, pero estaremos junto con ustedes tratando de luchar para que esa injusticia se resuelva. Nos mantenemos en contacto. Feliz resto del día, feliz fin de semana para todos y para todas. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Un placer poder estar con ustedes. Y estoy actualmente trabajando con los adolescentes